Bueno, en cualquier caso, vamos rápidamente con la segunda mesa redonda de esta mañana. Decía Jorge en su intervención que el tono de ayer se inclinaba más hacia lo apocalíptico que hacia lo integrado. Bueno, eh, yo intervenía ayer, pero quiero pensar que no era exactamente así, ¿no? Pero en todo caso, pues como él ha puesto de manifiesto, pues había notas de esperanza, como apuntaba la última diapositiva de la intervención anterior, y yo creo que ahora todavía vamos a abrir un horizonte de mayor esperanza, porque creo que las dos ponentes que están en nuestra mesa no es que sean ingenuas, sino al contrario. Son personas que están muy pegadas al terreno y cuando uno está muy pegado al terreno, pues ve todas las posibilidades de conseguir que la innovación, que la inteligencia artificial contribuya realmente a la innovación social, ¿no? Hay que hacer pues, ejercicios de creatividad para que así sea, hay que buscar buenas regulaciones, buenas políticas públicas, pero es posible. Y además no solo es posible, sino que seguramente es necesario, es debido, ¿no? Y yo creo que en esa línea se van a manifestar pues, dos personas que tienen unos créditos excepcionales para hablar de innovación social en la IA. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a Concepción Campos Acuña, presidenta de la Asociación Mujeres del Sector Público y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili, experta en gestión pública y secretaria de Ayuntamiento de categoría superior en excedencia. Tiene una trayectoria pues, personal, académica, profesional espectacular, pero por disponer de mayor tiempo para su exposición le voy a ceder directamente la palabra. Muchas gracias, Conchi, por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, hacemos un formato. Ahí está. Formato con las preguntas, Sí, ¿no? creo que sí. Habíamos comentado de hacer unas preguntas y, bueno, un poco en primer lugar, precisamente al hilo del propio título de la mesa, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Mainel la invitación a participar, a compartir además esta mesa con una referente como es Idoia, y muchísimas gracias también por poner en la agenda este tema, la inteligencia artificial y los derechos humanos, ¿no? Comentabas precisamente ese planteamiento apocalíptico. Es que siempre parece que cuando hablamos, ¿no?, sobre todo en Europa y en España, y esto tiene que ver al hilo precisamente de nuestra intervención, que estamos poniéndonos en el peor de los escenarios, ¿no? Yo soy súper tiñía, pero a veces me doy cuenta cuando acabo la charla, digo, tengo que aclarar que estoy a favor de la inteligencia artificial, porque tal y como lo he expuesto parece que estoy súper en contra, porque estás hablando de los riesgos, de las amenazas, pero porque hay que tenerlo en cuenta, porque este es el mundo real y tenemos que tenerlo en cuenta. Y precisamente ahí es donde está la regulación, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas, ¿no?, que es el que es la tensión geopolítica que se mueve en torno a la IA, ¿no? Como que tenemos estos tres contextos: China, Estados Unidos y Europa. Y se suele decir que, no son mis palabras, son las de otros, que digamos que Estados Unidos es el que innova, China copia y nosotros regulamos, ¿no? Tengo un buen amigo que me dice, es que Europa ha decidido erigirse en el árbitro de la IA. Dice, y los árbitros nunca ganan los partidos, ¿no? Y digo, bueno, a ver, esto es una forma muy reduccionista de verlo. Yo, mujer, siglo XXI, estoy encantada de vivir en Europa y de tener un marco que me protege desde el punto de vista regulatorio, de tener una regulación que protege mis derechos y mis libertades como ciudadana, que así como los protege en el entorno físico, los proteja también en el entorno virtual, porque este es realmente el riesgo que estamos asumiendo. Y tenemos muchos marcos regulatorios que confluyen. Parece que solo tenemos un reglamento de inteligencia artificial terrible, restrictivo, que va a hacer que todas las grandes mentes creativas e innovadoras de Silicon Valley no van a querer venir a Europa y nos vamos a perder todas esas maravillosas innovaciones. Por mi parte, niego la mayor. Creo que esto no es así. Creo que es posible, ¿no?, que esa tensión precisamente, ¿no?, entre regulación, competitividad, nos vamos a quedar atrás, Europa pierde el tren. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en relación a precisamente el reglamento de inteligencia artificial? Y yo soy muy coloquial, ¿no?, en mis expresiones, que no es posible poner puertas al campo. No se puede regular la inteligencia artificial, porque como evoluciona a un ritmo tan rápido, tan vertiginoso, esto es verdad, ¿no? El chat GPT que sabías usar ayer ya no lo sabes usar hoy, porque ya tiene nuevas funcionalidades. Gemini, da igual, cualquiera de ellos. Pero una cosa es la tecnología y otra cosa es la posición que
poderes públicos, ciudadanos y empresa y, por supuesto, el tercer sector tienen en relación al uso de la tecnología. Y ahí es donde necesitamos regulación. Estamos viendo lo que pasa habiendo regulación. Nos planteamos qué pasaría si no hubiese regulación, dónde podrían estar nuestros derechos, ¿no? Esto nos sitúa en debates pues a veces un poco falaces desde mi punto de vista. Me decía un día una amiga en Madrid, precisamente, al acabar una charla, me dice, pero ¿tú qué problema tienes en que haya una cámara que te vigile continuamente? Dice, tú no vas a cometer un delito. Y yo, pero es que no se trata de que yo vaya a cometer un delito o deje de cometer un delito. Yo no quiero un sistema de puntuación social como tienen en China, ¿no? Yo no quiero que de repente me voy, me compro ahí mi comprita y de repente se me da por meter un pasamontañas y un cuchillo. Y ya tengo a la policía en casa preguntándome, oiga, ¿qué quiere hacer usted con el pasamontañas y con el cuchillo? Oiga, ¿qué hace usted viendo lo que yo compro? ¿Qué hace usted monitoreando cada uno de mis pasos? Ese no es nuestro contexto, ¿no? Y tampoco, por supuesto, el de limitar la innovación. Si nos hemos leído el reglamento, si hemos visto los considerandos, si hemos visto los trabajos de la Comisión Europea durante todo este tiempo, vemos que realmente sí que hay espacio. De hecho, España, con el tema del sandbox, me imagino que luego hablaremos más adelante, estamos demostrando cómo hay que crear espacios regulatorios donde fomentar, donde abrir la innovación. ¿Existe tensión? Claro que existe tensión. Claro, donde no hay ningún tipo de límites podríamos llegar más lejos, pero llegar más lejos en muchas ocasiones lo que va a suponer es afectar a mis derechos como persona, afectar a los derechos de personas más vulnerables que tengan menos conocimiento, ¿no? Antes precisamente hemos tenido ocasión de estar charlando un rato, ¿no? Nos hemos hecho una mesa previa antes de entrar y viendo cómo precisamente las personas en este momento estamos mucho más expuestas. Estamos expuestos nosotros que tenemos cierto conocimiento, pensemos a aquellas personas y no por edad, ¿eh? Que esto siempre hay mucho edadismo, ¿no? De, es que personas mayores de 70 años son mucho más vulnerables. Bueno, pues a veces sí, dependiendo del contexto que tengan, ¿no? A las estafas, a la vulneración de sus derechos, a una situación en la que antes estaban protegidos, la dignidad de las personas, ¿no? Todo el tema fake y las cosas que pueden llegar a suceder, aparte de ya a nivel empresarial o demás, ya no solo económico, ¿no? Sino como personas y nosotras como mujeres, además, ¿no? Desde hecho, desde la Asociación de Mujeres en el Sector Público, si hay algo que trabajamos es precisamente en conseguir también que el mundo tecnológico sea protector de los derechos de las personas y de las libertades. En España tenemos la Carta de Derechos Digitales que precisamente iba a ello. Bueno, como no me quiero extender mucho, la respuesta a la pregunta es un falso dilema, en mi opinión. Y sobre todo porque es un dilema fácil, que tiene buen calado, que tiene un buen clickbait. Nada, es que en Europa ya estamos, como siempre, regulando el tercer mundo, la vieja Europa. No. Es la Europa que protege, ¿no? La Europa es el entorno sociopolítico y geopolítico que protege los derechos de las personas. Y esto no va a evitar que podamos aprovechar todas las oportunidades y los beneficios y ventajas de la IA. Lo que va a hacer es que los va a equilibrar con las amenazas y los riesgos que presenta la IA. Muchas gracias. Pues nada, la primera intervención ahora vamos a tener de Idoia Salazar García, que es la presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y, y profesora de periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un placer compartir con Concepción pues, mesa para hablar de estas cuestiones tan interesantes. Cuando me invitaron a este congreso, la verdad es que me hizo especial ilusión hablo mucho sobre ética y regulación en inteligencia artificial, sobre derechos humanos, un congreso específico sobre derechos humanos e IA, creo que es muy importante el poner cada vez la palabra humano en más eventos para aumentar la concienciación en este sentido. Yo creo que hay que, cuando hablamos, bueno, vamos a hablar de, aunque no se había comentado, sobre la competitividad y entre el espacio entre regulación y competitividad en temas de inteligencia artificial. Yo creo que voy a hacer una pequeña referencia también lo ha hecho Concepción, a la parte de impacto social, que también va íntimamente relacionada y creo que es pues, tremendamente importante. En todo ello, yo creo que tanto a nivel de empresas, de impacto sobre las empresas, como impacto en la población, yo creo que hay un elemento común en todo esto, que es al final las empresas y los científicos, sobre todo las empresas, los directivos de las empresas, las personas que trabajan en las empresas, también son personas que integran en el ámbito social. Y esta cuestión de impacto tan grande de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial recae también sobre ellos de la misma manera, es decir, con un conocimiento muy básico de lo que es o nulo respecto a de qué manera les incide estas tecnologías, cuál es la mejor manera
de aprovechar estas tecnologías, es decir, incluso a nivel de directivos de grandes empresas y de pequeñas empresas, el impacto de la inteligencia artificial nos pilla pues a todos a un nivel pues muy básico. Esta cuestión pues, es bastante importante, teniendo en cuenta que las tecnologías de inteligencia artificial pues, son muy diferentes a otros tipos de tecnologías de gran impacto que hemos tenido anteriormente. Yo recuerdo cuando empezamos con, y no soy tan mayor, con Internet, a incluir Internet y en las distintas empresas, en las distintas redacciones de los medios y a nivel pues, general, sí que hubo una especie de también cierta tensión por digitalizar los distintos procesos, empezó a hablar de transformación digital y otra serie de cuestiones. Todavía se están dando charlas en las empresas de transformación digital para intentar sacar a cada persona de su área de confort y adecuarse pues, a estas herramientas. Es cierto que ha habido pues, mucha evolución desde entonces, pero lo cierto es que era más algo, por ejemplo, si tenías cualquier problema o llamabas al departamento de tecnología y el departamento de tecnología es el que más o menos sabía de todas estas cuestiones y tú pues lo tenías más a nivel de usuario y no había tanto, sí había impacto social, pero no tanto como lo está teniendo hoy en día la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre con la IA? Que impacta absolutamente a todos los puestos de trabajo de diferentes maneras y a nivel estratégico. Es decir, la IA, el saber de IA, no es solamente el saber de herramientas de IA, es decir, cómo usar las distintas herramientas, incluso cómo usar las diferentes herramientas de IA generativa, es saber de estrategia, es saber de ética. ¿Por qué? Porque esa ética también aporta confianza al mercado, aporta confianza a tus alumnos, si eres profesor, aporta confianza a tu empresa. Es decir, se trata de un conocimiento mucho más estratégico, mucho más horizontal a todos los puestos de trabajo y no solamente a nivel pues tecnológico. A nivel de alumnos y profesores, lo mismo. El profesor es muy importante que comprenda en qué consiste la inteligencia artificial, no a nivel de programación, sino a nivel de impacto. Y el alumno, de qué manera usarlo de manera adecuada, más allá de saber usar este tipo de tecnología. Es decir, esta percepción a nivel general de esa necesidad de educarse, de formarse en el impacto, no en la herramienta a sí misma, la tiene que tener un directivo de una gran empresa del IBEX, de una pyme, mi madre y cualquier otra persona que use este tipo de tecnología para aprender a usarlo adecuadamente. Está, desde luego, pues muy relacionado también con la cuestión que teníamos que tratar, que es que, bueno, a ver hasta qué punto pues tiene que haber el hecho de regular en exceso, pues puede llegar a mermar la competitividad en las tecnologías. Bueno, en estas tecnologías de inteligencia artificial en la Unión Europea. Bueno, además de estas, de mi cargo de ser profesora de la universidad y estar al frente de Odiseya, también estoy pues, ayudando al Ministerio de Transformación Digital a hacer el sandbox regulatorio en inteligencia artificial, el sello nacional y ayudar a la organización y a la estructuración de la Agencia de Supervisión de Algoritmos. Esto pues también pues, me ha dado, y aparte de todos los años que llevo más de 15 años investigando la ética en la inteligencia artificial, pues me ha dado pues, una percepción bastante buena de evolución de la regulación que ha habido al respecto, de las distintas códigos éticos internacionales en IA que han ido pues, fraguándose en los últimos años y también porque estoy haciendo estas cosas también con el gobierno, pues desde 2021 estoy pues... Bueno, tengo un máster intensivo en la regulación en inteligencia artificial desde que se empezó a crear. Al final, la regulación en inteligencia artificial que hay está basada en los principios éticos internacionales en inteligencia artificial. Es decir, es una regulación lógica. Lógica, ¿por qué digo lógica? Es porque, bueno, en muchos ámbitos, yo creo que también te has referido en algún momento, está como sobreregulado. Hay mucha otra regulación que ya cubre pues, parte de las cuestiones que tratamos en el reglamento de inteligencia artificial. Por ejemplo, temas específicos de no discriminación, obviamente, eso ya está cubierto por regulaciones anteriores, temas de privacidad, por GDPR y otro tipo de
de regulaciones, pero sí que es necesario. Hemos visto, o se vieron por parte de las instituciones europeas, que era necesario quizá esta sobreregulación sobre estos principios éticos internacionales en inteligencia artificial para tener una mayor concienciación en determinados casos de uso específicos. Es decir, la regulación en inteligencia artificial basada en estos principios éticos lógicos de explicabilidad de la toma de decisiones, de no delegar la toma de decisiones de las máquinas en casos de alto riesgo, de cuidar temas de transparencia, de tener cuidado en hacer limpieza de datos para que no se produzcan discriminaciones. Son cuestiones lógicas que por temas de concienciación pues se pasan a ley para que se tenga un especial cuidado. ¿Dónde? No en toda la regulación, no en todos los casos de uso, sino en aquellos casos de uso que pueden suponer un riesgo sobre los derechos fundamentales de las personas. Es decir, la ley no pretende mermar la competitividad ni la evolución ni el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito europeo. Pretende controlar casos de uso muy concretos que pueden suponer un riesgo para las personas. Y para eso, obviamente, porque el ser humano pues, tiende a tener una confianza excesiva en las máquinas, porque el ser humano tiende a, pues nada más, si ve que hay algo que es eficiente, pues directamente tiende a usarlo sin tener cuidado con determinadas cuestiones, pues se le hace cumplir con unos requisitos previos de limpieza de datos, transparencia, ciberseguridad, cuidado con temas de autonomía en tomas de decisiones por cuestiones de responsabilidad. Es decir, son cuestiones completamente lógicas que a través de esta ley pues, se hace tener una mayor concienciación. Obviamente, y ya abro paso a la mesa de debate, ¿cuál es el gran problema que hay detrás de esta pregunta que nos estamos haciendo hoy sobre si la regulación puede llegar a mermar la competitividad? Hay un problema de divulgación, es decir, muchas empresas no conocen que esta regulación solo recae exclusivamente sobre determinados algoritmos de IA que tienen un impacto de alto riesgo en casos concretos, no sobre todos los casos de uso de IA que hay en el mundo. Es decir, hoy actualmente ya no solamente hay pues eso, herramientas específicas que ayudan a la consecución de los requisitos. El gobierno, nosotros les estamos ayudando a hacer unas guías prácticas aterrizadas a cada uno de los artículos del reglamento de inteligencia artificial para, de una forma muy sencilla, poder cumplir y poder continuar con este ámbito, con esta competitividad a nivel de uso o desarrollo de la inteligencia artificial. Existen plataformas que te ayudan en esta autoevaluación de una manera pues, bastante automática, y se están haciendo a nivel europeo y a nivel de España pues, bastantes medidas para que incluso sobre el alto riesgo pues, sea cada vez más fácil. ¿Hay que tener cuidado? Pues sí, como con toda herramienta tecnológica. ¿Que se están haciendo cuestiones para incentivar distintas plataformas, distintas medidas, distintas estrategias para incentivar el uso, desarrollo de inteligencia artificial por pymes? Sí. ¿Que es suficiente? No. Creo que falta esta campaña de divulgación, aparte de hay que seguir con las otras medidas, para que llegue a todo el mundo que estas acciones se están llevando a cabo. Muy bien, pues en esta segunda parte de la sesión y antes de dar participación al público, vamos a plantear dos cuestiones. Por un lado, el papel que la administración pública y las empresas pueden desempeñar en la innovación social contando con la IA. Se tiende a pensar que el problema de las empresas es que pueden con facilidad socavar los derechos fundamentales, socapa de incorporar la inteligencia artificial, y por el contrario que el sector público, las administraciones públicas, presas de la burocratización que les caracteriza, o por lo menos así es la percepción social en muchos casos, pues no son capaces de seguir a un ritmo que les permita hacer innovación social sirviéndose de la IA. Pero habéis hablado ambas de los sandbox, que creo que son una manifestación de cómo desde la administración pública se puede hacer innovación social muy valiosa contando con la IA. Entonces, os pediría una intervención breve relativa a cada uno de estos sectores sociales, la administración pública y la empresa.
Vale, bueno, yo casi que luego el tema de los sandbox, como ya lo conoce desde dentro, le voy a dejar el espacio para que tampoco nuestras intervenciones se solapen desde ese punto de vista. Pero a mí me gustaría reforzar el mensaje que decía de la divulgación, la concienciación y la importancia de saber qué estamos haciendo. Yo pongo mucho el ejemplo, ¿no?, de que la tecnología, las redes sociales y hoy la IA, pues son como un buen cuchillo, ¿no? ¿Qué haces con un cuchillo? Puedes cortar un buen jamón o puedes agredir a una persona. ¿Es la herramienta la culpable o es la persona que empuña el cuchillo? ¿Es la persona que utiliza la IA y que está haciendo pues, con un deepfake, con unas estafas, la que está cometiendo el error? Por eso es tan importante, pero que también seamos conscientes, ¿no?, para evitar ese sesgo de automatización. Y ahí es muy importante el papel de los poderes públicos. Este año, en marzo, se publicaba una encuesta del CIS, tengo aquí los datos para no equivocarme, y decía que el 75,7% de la población encuestada aseguraba que la incertidumbre es el sentimiento que más le genera esta herramienta. Efectivamente, es el desconocimiento, la incertidumbre que les preocupa, ¿no?, y que creen que tanto empresas como organizaciones tienen que informar hasta un 92%. Claro que sí. El otro día me decía un responsable público que estaban encantados porque con su nuevo avatar y demás parecía una persona. Nadie se iba a dar cuenta de que era IA. Le digo, no, tenemos que saber que es IA. Yo tengo que saber en todo momento que me estoy relacionando con la inteligencia artificial. Ese papel también protector y garante, pero también de no frenar la innovación, ¿no?, precisamente desde el punto de vista de los sandbox, ¿no? El 56,2% de la población cree que puede aportar mayores perjuicios que beneficios. Esto no es así. Y precisamente desde los poderes públicos, y no solo regulando, porque parece que hablamos de administración pública, ¿no? ¿Cuál es el papel de la administración pública? Regular, frenar, intervenir. Al contrario, y los sandbox, como luego se verá, son un espacio idóneo, lo que tiene que hacer también es promover esa innovación social, poner los mimbres y estimular al mercado, al tercer sector, pero a la ciudadanía en general para que lo puedan llevar a cabo. Claro, las empresas corren el riesgo de solo ver las oportunidades de mercado y de hacernos un perfilado, un etiquetado maravilloso. Año 2012, en Wisconsin, de repente en un hogar se empiezan a recibir bonos de descuento para futuras mamás. ¿No? Fíjate qué bien. De una determinada cadena, de Target. Bueno, año 2012. Y el padre, enfurecido de la adolescente, que era la receptora de dichas publicidades, se va a la sede física a, por supuesto, montar un buen lío espectacular, defendiendo que sinvergüenzas, ¿cómo hacen todo esto? Fenomenal. A la semana, después de haber pedido 1000 disculpas, le llaman, le dicen, bueno, queremos reiterar y le queremos ofrecer algún tipo de ventaja. ¿Qué imaginan ustedes que les dijo el padre? Pues no, lamento mis disculpas, lamento pues haber protestado tanto porque efectivamente mi hija adolescente está embarazada. Año 2012, simplemente con el historial de navegación de la chiquilla dentro de la tienda tenía una herramienta que monitoreaba todos los datos y los había identificado. Esto no es una sorpresa. Y poderes públicos y privados. Se anuló en el Constitucional una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que los partidos políticos no pudieran utilizar nuestros datos para perfilarnos y mandarnos la información, ¿no?, de cara a las elecciones. Es decir, que esta tentación siempre está ahí, la de usar toda nuestra información. También esto tiene mucho que ver con la educación y con qué hacemos con los datos, ¿no? Yo desde el sector público veo que de repente todo el mundo protesta porque están publicando en la web, en el portal de transparencia, pero de repente entramos en Meta, en cualquiera de sus distintas plataformas, y consentimos y publicamos fotos nuestras de niño. Ahí tiene mucho que ver. Y también la educación. Las empresas ahora mismo ven las oportunidades de la inteligencia artificial, pero tampoco son muy conscientes de en qué medida tienen que aprovechar toda esta información para mejorar, y a mí me parece perfecto, por supuesto, su productividad y su competitividad, pero también para mejorar en general toda la gestión que se está haciendo. Yo creo que en estos momentos tendríamos que buscar una confluencia y aprovechar para pensar. Efectivamente, como antes decía, tú le dices, haz un poema y hacen un poema y te gustará o no te gustará y es el resultado de la IA, pero la IA, la inteligencia artificial en particular, pero la tecnología en general, nos puede ayudar mucho a la creatividad, a la innovación, a desarrollar nuevos puntos. Yo sigo diciendo que en esto siempre va a estar una persona, ¿no? Pensemos en Newton debajo del árbol y le cae la manzana. A la IA no se le iba a ocurrir la ley de la gravedad con la manzana. Les emplazo a todos a que busquen el origen del bolígrafo Bic, de las tarjetas de crédito. Yo son historias que cuento mucho cuando hablo de innovación y que demuestran cómo de repente, ¿no?, el brillo de la mente humana está ahí detrás. Pero en estos momentos yo creo que sería necesario, aunque tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial, marcos normativos, políticas públicas, realmente alinear todas las posibilidades que se pueden establecer desde la administración pública con la empresa privada para ver
cómo podemos aprovechar esta oportunidad para mejorar. Por una parte, para no dejar fuera a nadie, todos recuerdan la COVID, ¿verdad? Y cómo esto era, cuál era el mensaje, que no se quede nadie atrás. Y este es mucho el mensaje que está ahora mismo con el tema de la tecnología, evitar, ¿no?, todo el tema de los sesgos y que vayamos poco a poco dejando a las personas. Pero es una posibilidad. Es una posibilidad, con lo cual también tenemos que aprovecharlo para buscar nuevas fórmulas creativas en las que tienen que estar todos los sectores. Empresa, administración pública y tercer sector, para aprovechar estas oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas. Cerrando ya y volviendo a lo que era la conclusión de la primera de los temas que se habían planteado, ¿no?, esa tensión, esa competitividad, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de que vivimos un entorno regulatorio, protector, para poder explorar esos sandbox. Y así ya doy paso a mi compañera de mesa. Precisamente son esa oportunidad desde la que explorar. ¿Cuántos no querríamos poder, cuando hablamos de innovación en general, de qué hablamos? De prototipar, explorar y con los resultados exportar y escalar todos los resultados de nuestra innovación. Tenemos una oportunidad extraordinaria, el caso es que la aprovechemos adecuadamente. Y eso tiene mucho que ver con el planteamiento en origen, ¿no? Se habla de privacy by design, ¿no? Pues también desde el diseño tenemos que pensar cómo vamos a usar la inteligencia artificial. Honestamente, y en estos momentos, yo creo que estamos viviendo un poco más atropellados que conduciendo, ¿no? Creo que nosotros tenemos que conducir esta trayectoria, pero nos estamos dejando llevar. Vivimos como arrastrados, ¿no? La típica imagen del tren en el que te agarras y te subes y vas ahí a remolque. Y creo que nosotros tenemos que pasar a la cabina y empezar a conducir para poder llegar, bueno, pues a los resultados que nos va a permitir, entre otros, evidentemente, fomentar y mejorar los niveles de innovación social, que creo que en eso todavía tenemos mucho recorrido. Bueno, volviendo a la pregunta del principio, pues sí, podría pensarse que cuando pues las empresas obviamente tienen ante sí pues una herramienta tremendamente potente para aumentar su eficiencia y además predecir posibles targets, posibles públicos, predecir los gustos, como predecir hasta en las políticas públicas de esta niña que se queda embarazada y, bueno, absolutamente cualquier tipo de movimiento. Es una de las grandes ventajas, inconvenientes, yo lo veo más una ventaja, pero de intentar predecir pues distintas acciones para intentar, por ejemplo, a nivel público, pues antes estábamos comentando, pues controlar mejor pues el tráfico de las ciudades, o controlar mejor pues determinadas acciones públicas o predicción de pues de posibles problemas para intentar resolver, pues poner medidas para resolver antes de que se produzcan. En cualquier caso, pues las empresas tienen una herramienta tremendamente eficiente ante ellos y yo creo que serían muy poco listos si no lo usara. Es decir, el hecho de que las empresas cada vez más, absolutamente de cualquier sector, como hemos hablado antes, usen las herramientas de inteligencia artificial no es opcional. Aquí no estamos hablando, yo creo que en ningún momento de dejar de usar esta herramienta, sino de intentar ver en qué medida, en qué fase, en qué casos de uso, pues serían necesarios pues ese tipo de controles. ¿Qué he estado viendo yo en los últimos años, hasta a nivel, rápidamente, a nivel empresarial? Pues obviamente yo creo que te lo he comentado antes, cuando antes de ChatGPT, pues yo tenía conferencias con pues grandes directivos de empresas y le hablaba de ética, de inteligencia artificial, me miraban raro y me decían, oye, pero ¿qué es esos temas de ética? Me va a suponer, seguro que me va a suponer pues ralentizar mi producción porque tengo que tener en cuenta pues determinada gobernanza o determinadas medidas para la hora de usar estos modelos de inteligencia artificial. Esta persona, este directivo, cuando yo le decía, pero tú sabes de verdad qué es esta herramienta, dice, no, yo subcontrato una consultoría y directamente pues me vienen, me lo ponen donde pues me parece, yo sé que tengo que tener IA, pero no sé ni para qué, ni cómo hacerlo. La consultoría, por otro lado, me decía, me han dicho tal empresa que quiere meter inteligencia artificial, pero no tiene ni los datos buenos, ni sabe para qué, ni nada. O sea, había como cierta incertidumbre a todos los niveles antes de ChatGPT. ¿Qué nos dio ChatGPT? Pues esa posibilidad de empezar a entender un poco más de usabilidad de esa tecnología, empezar a comprender y a todos los niveles que teníamos que meternos aún más en esta tecnología y comprender. Vuelvo a algunas de las partes, una de las frases que dije anteriormente, comprender en estrategia, comprender en cómo usar la herramienta a nivel de empresa, a nivel de CEO, a nivel de toda la estructura de la empresa. Hoy en día, frente a ese momento anterior a ChatGPT y hoy, he visto una evolución muy positiva al respecto. Es decir, ahora
todos esos directivos, muchos de ellos ya comprenden que es necesario, más allá de que se van a tener sí o sí que atener a la regulación de inteligencia artificial, pero muchos de ellos ya están planteando y tienen sus medidas éticas dentro de los códigos éticos internacionales en IA y están empezando a adecuarse a esas necesidades que va a traer la regulación en inteligencia artificial. ¿Por qué? Por un propio confianza de mercado, por una propia estabilidad del mercado. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora una empresa? Que ya me he encontrado con bastantes. Pide a la vez, cuando va a comprar algo a otra empresa o incluso el consumidor debería empezar a pedirlo, aunque todavía no lo pide, pues sellos de confianza, el decir que he pasado por una autoevaluación en la que he tenido cuidado con los datos, que he tenido con cuidado en mi toma de decisiones, que estoy teniendo medidas de transparencia, que tengo mis requerimientos de ciberseguridad, es decir, que estoy pasando, que cumplo las ISO, que están saliendo, las normas de estandarización. Es decir, ya el propio mercado está autorregulándose de ese aspecto B2B, business to business, y espero que dentro de poco empiece a regularse por la propia presión de la opinión pública, es decir, B2C, directamente al consumidor, que sea el consumidor debe de adquirir una responsabilidad individual dentro de, obviamente, que ya todo el marco colectivo que tenemos, para empezar a pedir, a tener un conocimiento suficiente sobre el impacto que tiene sobre ello esta tecnología y empezar a exigir este marco, este sello en los distintos productos y servicios que tengan IA. Igual que lo tienen el sello verde, otro tipo de sellos de seguridad de productos, de juguetes, pues el hecho de exigir esta serie de, aunque incluso no sean de alto riesgo, esta serie de medidas a las empresas que usen o desarrollen de IA debería ser una exigencia. Esta exigencia está ahora mismo en periodo de evolución. Aquí en España es una de las cuestiones que estábamos nosotros trabajando con el Ministerio de Transformación Digital en un sello de IA, un sello de confianza, más allá del exigible por la regulación europea. Estos sellos, en breve, como os decía, empezarán a surgir incluso a nivel nacional para ofrecer confianza en el mercado y autorregular toda esta cuestión. Muy importante la responsabilidad individual, darle al público en general ese conocimiento suficiente para tener criterio propio, porque lo va a necesitar. Y luego, por último, el tema de las administraciones públicas. También estoy viendo, por muy raro que parezca, una evolución positiva a este respecto. Sí que es cierto que a nivel de la administración pública sí que se tiene como más control, más miedo a usar estas tecnologías en muchos de los aspectos. Pero sí que estoy viendo desarrollos de IA que están ayudando a ayuntamientos en determinadas tareas. Al final, tampoco se pide que se incorpore al 100% de repente ya la IA por una cuestión de confianza, y como está ahora mismo los temas de IA generativa a nivel de uso de ChatGPT, que debemos hacer control sobre estos grandes modelos de lenguaje dentro de la en tareas concretas, también en la Administración de Justicia, también en determinados ayuntamientos, es decir, para empezar a automatizar tareas, lo cual no significa, el usar IA no significa delegar la toma de decisiones en absoluto. Es decir, tenemos que conseguir desde las administraciones públicas, o se tiene que conseguir que haya confianza en el consumidor, tenga confianza que no se va a usar un sistema de IA para decidir mi pensión al 100%, pero sí el funcionario puede ayudarse de esta herramienta de IA que llevan a cabo que hay que llevar a cabo dentro de las administraciones públicas, pero yo, con todas las interlocuciones que estoy hablando con los distintos entidades públicas, sí que hay también una percepción y el querer asumir estas tecnologías de inteligencia artificial en entornos controlados, teniendo muy claro estas cuestiones de necesidad de control sobre la tecnología. Entonces, yo veo que sí que hay una evolución positiva. Obviamente, el impacto en los diferentes lugares del mundo va a ser diferente. En el nuestro, pues igual un poco más lento, pero sí se está empezando
empezando a ver pues esa interiorización. Aún falta mucho de divulgación y bueno, esperamos que, como decíamos antes, esto es un trabajo de todos, de administración pública, con empresa, con instituciones civiles y hacer mucho trabajo de divulgación social también. Muchas gracias. Ay, Vamos se a me la... olvida decir lo del eso, sandbox. eso es lo que iba... Sí, perdón, justo que, bueno, simplemente por aclarar estos temas de los sandboxes, como comentaba, sí que estoy llevando, ayudando en la elaboración del sandbox de regulación en inteligencia artificial del Gobierno desde que empezamos en 2021. Entonces, sí que os puedo decir que, bueno, a nivel general, que es un sandbox regulatorio, es un entorno controlado de pruebas para que estos regulatorio en IA, para que estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo principalmente puedan probar el impacto que van a tener y hacer mejoras antes de su comercialización. De manera que pues esas mejoras, si se percibe que está habiendo un impacto negativo, pues le voy a intentar mejorar el sistema para que el impacto, pues una vez que lo libero a la sociedad o a las empresas o donde sea, no tenga ese impacto negativo. A nivel mundial hay bastantes sandboxes en IA a nivel sectorial, con infraestructuras, es decir, todo esto en torno a una infraestructura. ¿Qué se está haciendo a nivel de España? En 2021, la Secretaría de al que exige, en principio, la regulación europea en inteligencia artificial. La regulación europea exige este entorno, aunque ahora está un poco pues en entredicho, pero en principio sí exige un entorno, una infraestructura. Es decir, que las empresas y las administraciones públicas traigan su modelo con todos sus datos, todo esto, a un entorno controlado de público para que se hagan ahí las pruebas. Esto no sé si ahora se está en entredicho, si al final sucederá de esta manera, por el gasto tan tremendo que tiene esa infraestructura. Entonces, ¿qué se ha hecho en España? Brevemente, un sandbox sin infraestructura. Sí, muy útil también. Se han elaborado dentro de ese concepto de sandbox, hemos elaborado unas guías prácticas, las guías que comentaba antes, prácticas sobre cada uno de los artículos de la regulación europea en IA. Muy bien, muy bien explicados sobre casos de uso concretos, de manera que una persona que no sea jurista sea capaz de comprenderlo. Directamente, pues siguiendo esa guía, puede cumplir con cada uno de los requerimientos de alto riesgo del reglamento en inteligencia artificial. Es tremendamente útil. Ahora, hace como 6 meses por ahí, empezó a rodar el sandbox, una vez que ya tuvimos las guías. Para eso se han seleccionado 12 sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de diferentes empresas en España. Y lo que están haciendo esos sistemas, esas empresas con esos sistemas, es probar esas guías. A ver si siguiendo las diferentes guías, ellos son capaces de adecuarse de una manera concluyera el piloto. Eso creo que también probablemente sea bastante antes. Probablemente en breve, iba a decir antes de que acabe esta conferencia, pero no. Probablemente en breve probablemente se liberen esas guías porque se ve necesidad en el mercado. Entonces, esa es lo que decíamos, necesidad de educación, necesidad que todas las empresas en España, pymes, startups, pierdan el miedo al uso de esa tecnología, porque el uso, desarrollo de esa tecnología, principalmente el uso, no es una opción. Ayuda muchísimo a la competitividad a todas las empresas independientemente del sector y hay que ayudar y eso yo creo que sí que se está haciendo bien por parte de, o se está haciendo un trabajo bastante grande y suelo ser crítica, pero en este caso sí que la administración pública ahí sí que está haciendo bastante apoyo a las pymes y a las startups y es plenamente consciente de esa necesidad que se tiene en esas pequeñas y medianas empresas de cumplir con la regulación, pero también innovar y seguir usándola para conseguir beneficios. Entonces, en eso consiste el sandbox de España y espero que dentro de poco todos vos por ahora pues podáis tener en vuestras manos esas guías que serán pues muy útiles. Muy bien. En la última parte, con brevedad para que dé tiempo al coloquio, sería si tenéis algo que comentar respecto, habéis hablado de las empresas, habéis hablado de la administración pública, sobre la sociedad civil. ¿Qué papel puede desempeñar la sociedad civil para lograr innovación social en la IA?
y algo más que queráis apuntar antes de pasar al coloquio. Bueno, yo quiero decir que la sociedad civil, tanto estructurada como no estructurada, es fundamental. Yo no entiendo una sociedad democrática en la que no tengamos un papel activo como sociedad civil, ¿no? Antes hablaba de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, donde además de formación, mentoría, jornadas, participamos en los proyectos normativos, en programas, en políticas. Donde nos llaman, vamos, y si no nos llaman, nos autoinvitamos, como suele decirse. Pero quiero poner un ejemplo sobre lo útil que es también, desde ese punto de vista, las acciones que se ejercen en la sociedad civil organizada. Hace muy poco veíamos la sentencia del Tribunal Supremo de Transparencia Algorítmica respecto al caso Bosco. A aquellos que no lo conozcan, Bosco es precisamente el algoritmo por el cual se concede el bono social, ¿no?, para el suministro de energía eléctrica. ¿Cómo funciona? Claro, a mí me lo dan y a ti te lo deniegan. Esto es información pública, no lo es. Claro, está muy bien que funcione así, pero queremos saber cómo se toman esas decisiones. Antes comentaba Idoia precisamente que no podía sustituir a la decisión humana. Hay muchos casos en los que se automatizan por temas de burocracia y no pasa nada si yo puedo conocer cuál es el origen de esa decisión. El caso Loomis con la herramienta Compass en Estados Unidos. Le denegamos la libertad condicional a una persona, pero no le explicamos por qué. Lo ha dicho Compass. Ah, es el algoritmo. En el Tribunal Administrativo de la Lazio, en Italia, precisamente, en un concurso de profesores, te deniegan este destino. Ah, lo ha dicho el algoritmo. ¿Por qué? Explicabilidad, transparencia. Esto es un caso muy concreto de cómo desde la sociedad civil se puede hacer, pero no solo participando, sino también promoviendo, con consultas públicas, formación, alfabetización, espacios de codiseño. Estamos ahora con el 5º Plan de Gobierno Abierto y también con un anteproyecto de ley que animo a todos porque está en periodo de exposición pública de administración abierta, donde precisamente la orientación al dato, compartir los datos, la participación ciudadana y la transparencia son unos ejes fundamentales de ello, ¿no? En muchas ocasiones nos quejamos si no participamos y me decía un día un compañero catedrático de Derecho Administrativo, me decía, mira, es que los ciudadanos bastante tienen con su vida como para tener que estar vigilando, pidiendo acceso a la información pública y participando en los proyectos normativos. Y bueno, no le falta cierta razón, ¿no?, que no podemos exigirlo, pero sí hay que asumir esa responsabilidad. Y más en temas de innovación social, porque realmente la IA tiene muchísimas ventajas, como bien hemos visto. Pero luego hay que priorizar. A lo mejor no podemos llegar a todo, ¿no? Pues tendremos startups, como están dentro del marco del sandbox, que priorizan los temas de salud, ¿no? Yo soy, vamos, plenamente de acuerdo con que la IA no nos va a sustituir, por lo menos yo igual es que me vengo muy arriba, pero digo, a mí no me va a sustituir. Sustituirá a aquellos profesionales que no la utilicen. Antes hablaban precisamente del ámbito de la medicina, ¿no? Yo, bueno, tengo muchos lunares, voy a ir antes a un dermatólogo, a una dermatóloga que complementa su trabajo y se apoya en una herramienta de IA, que de aquel que me mire así me diga, oh, ese lunar tiene buena pinta, no te preocupes, llevándolo, ¿no?, al extremo. Por lo tanto, creo que es una pata fundamental, es uno de los pilares y además que en los temas de innovación social, que era precisamente, ¿no?, el hilo conductor de esta mesa, son los que lo van a poner sobre la mesa, que los van a poner en agenda, que cuando el gobierno, cuando las empresas, en todos esos trabajos decidan hacia dónde orientamos las políticas, los programas, la inversión. Ayer escuchaba precisamente que el Gobierno se estaba planteando una IA soberana en materia de educación para controlar el uso de los medios digitales y la inteligencia artificial en los entornos de menores. Bueno, pues yo creo que eso también es fruto de la presión social que hay en estos momentos por esa preocupación en el uso que hay de los menores respecto a la tecnología en general, no solo las redes, sino la tecnología y la inteligencia artificial. Por eso yo creo que hay un espacio claramente para la sociedad civil, organizada y no organizada. Lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil es ocuparlo. Sí, a mí este tema me gusta especialmente y muchas veces a nivel científico hablamos mucho de este tema a nivel empresarial, a nivel científico, a nivel de administraciones públicas, pero hay veces que nos olvidamos de la sociedad civil y yo creo que es la base de todo lo demás. Es muy importante, hay que bajar, antes lo hablábamos también, es importante como aterrizar todos estos conceptos sobre el impacto que tiene esta tecnología para que los comprendan los distintos ciudadanos y no solamente los jóvenes y no solamente pues, las personas profesionales, sino absolutamente cualquier otra persona que también sobre la que también incide el impacto de esta tecnología, como por ejemplo los niños, como por ejemplo las personas mayores. No sé cuántos vosotros sabéis qué es la Carta de Derechos Digitales. Yo creo que hay aquí mucho jurista, entonces espero que muchos levantéis la mano. La Carta de Derechos Digitales, ¿quién la conoce?
bueno, no al 100%. La Carta de Derechos Digitales la mandó a hacer a juristas expertos y gente pues muy de renombre a nivel español para pues, reafirmar ciertos derechos que tenemos los ciudadanos, teniendo en cuenta el impacto que tienen las nuevas tecnologías. Hay también impacto de las nuevas tecnologías sobre administraciones públicas. Si queréis descargaros la carta y leerla, porque está bien hecha. También pues, sobre el impacto, aparte de inteligencia artificial, que tiene las neurotecnologías, la computación cuántica, pues, incluso el metaverso en ese momento que estaba por ahí. Es decir, nos reafirmaba su intención, la intención del Gobierno allí pues, era sobreconcienciar a la población sobre el impacto que tiene en esta tecnología y la necesidad pues, de formarnos, de adquirir ese criterio, esa responsabilidad individual en determinadas cuestiones que a veces se nos olvida. Es decir, pues, ¿cómo se adquiere la responsabilidad individual? Adquiriendo criterio. ¿Cómo se adquiere criterio? Formándonos. La cuestión es que esa Carta de Derechos Digitales, yo cuando voy a muchos eventos en universidades, en distintos entornos, pregunto, ¿alguien sabe lo que es la Carta de Derechos Digitales? Se quedó en el olvido. No se ha llegado a más. No se llegó a aterrizar, pues eso es, no llegó a calar en la población. No se hizo suficiente labor divulgativa para que se conociera. Ahora a través de red.es, afortunadamente, pues sí que se está haciendo una labor para intentar aterrizar la Carta de Derechos Digitales. En cualquier caso, volviendo a esa, bueno, por no repetirme, sí que creo que falta mucho todavía. Vuelvo a la rapidez en la que está impactando esta tecnología. En los próximos años va a impactar y va a cambiar muchísimas de nuestras rutinas y debería haber pues mucha mayor acción de divulgación y de educación. ¿Qué es lo que supone esta labor? Esto no se trata simplemente de cómo se hizo en ese momento, y aquí sí que voy a empezar a sacar mi espíritu crítico, de salir en el telediario un día diciendo, oye, que he sacado una Carta de Derechos Digitales, está colgada desde del portal del Ministerio y ya está. Y a ver, quien se quiera que se meta, que nadie se mete, obviamente, ni esto, pues no lo vas a saber y a hacer un anuncio en la tele. No, aquí se trata de meterlo en nuestra propia estructura educativa de los procesos, de los programas educativos de colegios, universidades, centros, de diferentes centros educativos de todos los niveles. Se trata de empezar a enseñar la tecnología de otra manera, porque enseñarte tecnología a la sociedad no es enseñar software. Se acabó lo que hablábamos antes de enseñar tecnología solo enseñando una herramienta de software, enseñando el Office, enseñando pues, herramientas concretas. Debemos enseñar el impacto de esa tecnología a todos los niveles. Es perfectamente posible saber explicar sobre el impacto de la IA a un niño de 5 años y que el niño lo comprenda, si es que puedes hacer esa labor, o a una persona de 70 años. ¿Por qué? Porque esa persona también tiene derecho a saber. ¿Por qué? Porque no solamente las personas, la IA incide sobre los jóvenes. ¿Y por qué? Porque una persona de 50 años no va a poder montar una empresa, o de 55 usando esas herramientas de IA, incluso el solo. Y tiene derecho a conocer pues, el impacto, no solamente el desarrollo de la herramienta, sino lo que tiene que hacer a nivel de saber de qué manera le incide. Esa persona mayor le incide directamente el impacto de la IA. Tiene derecho a conocer, a saber de qué manera le afecta su privacidad, a la evolución en su cabeza de su toma de decisiones, en temas de poder ser más fácilmente manipulable, otra serie de cuestiones. Tiene que adquirir consciencia. ¿Cómo se adquiere consciencia? Con formación, con divulgación. Y hoy en día las estructuras educativas españolas y mundiales, por lo menos a nivel europeo, no se sigue enseñando de una manera muy teórica, mucho menos en criterio, y hace falta un cambio estructural desde el diseño en muchas de las cuestiones, muchas de las políticas educativa, legislativa y etcétera, que tenemos a nuestro alrededor. Eso cuesta más, obviamente, pero que tenemos que hacerlo, sí. Si no queremos, pues al final convertirnos en una sociedad pues muy fácilmente manipulable y que tengamos un problema grave a nivel social, mucho más que los sesgos. Podemos convertirnos en una sociedad pues, que se deja fácilmente guiar de manera inconsciente por quién, por la IA, no por las empresas, por los políticos y por lo que está detrás del uso, desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, este incidir sobre la sociedad, de volcarnos entre todos en ayudar a esta sociedad a adquirir ese criterio, esa consciencia, es un deber.
que debemos de tener todos como especialistas en IA o como cada uno desde su sector, desde su empresa. Muchas gracias a las dos. Se abre ahora un turno de intervenciones desde el público. Ahí tenemos una primera palabra y ahí una segunda. Buenos días. Muchas gracias a Concepción y a Idoia. Bueno, yo me declaro optimista de la IA, pero como buena gallega, con sentidiño. Aquí hay que meter un control. Quería preguntarle a Concepción, y un poco recojo vuestras exposiciones, ¿cómo regulamos como ciudadana, pero también como extrabajadora de la administración local? Y digo administración local porque como ciudadanos a veces mencionamos la administración pública y parece ese ente superior al que no es tangible, que decide, pero no sabemos quién está detrás, ¿no? En la administración local, lo poco que he podido hablar con compañeros de diferentes comunidades que trabajan en ayuntamientos, usan la inteligencia artificial. Y a mí me gusta que la utilicen, pero me preocupa como ciudadana. ¿Por qué digo que me preocupa? Porque no hay un marco de control en ese uso de ese trabajador. Y voy el mayor porcentaje de entidades locales, de ayuntamientos, que son los pequeños, para ayudarles a esa transición. Es decir, soy consciente de que hay ayuntamientos, compañeros, que piden a diputaciones que les echen un cable para poder tener hacer uso de esa inteligencia que les va a ayudar a permitir ser más productivos, a poder dedicarse a otras cuestiones que en la administración local a veces falta tiempo. Yo le decía muchas veces a los políticos que el mes de agosto era ideal porque era el mes para poder reflexionar con una calma, porque van a ralentir los ayuntamientos, ¿no? Entonces quería preguntarle, ¿cómo vamos a trasladar, ¿no?, a ayudar a la administración local, a la más pequeña, cuando llevamos 10 años con las leyes 39-40 de la administración electrónica y estamos en un estado de limbo híbrido en que muchos ayuntamientos no llegan ni wifi, ni tienen internet? Ya no me voy al sur global. Es decir, aquí nos pasa que ayuntamientos tienen mucha complejidad para todos esos trámites que a los ciudadanos, pues yo no tengo por qué ir a mi ayuntamiento y mostrar copias de cosas. Ya, usted conecte y te dicen, es que no tengo conexión, ¿no? Quería trasladar eso por lanzar un cable positivo para esos compañeros que dicen, la estamos usando como de segunda mano, ahí atrás, sin que se enteren mucho, porque nos ayuda, pero claro, eso es un peligro. Y yo como ciudadana quiero saber, oye, ¿qué estás haciendo con mis datos? ¿Cómo los estás usando en un ChatGPT, un Copilot, ¿no? Gracias. Bueno, como gallega y habilitada nacional, yo uso mucho también lo del sentidiño, ¿no? Que digo, cuando hablan del principio de proporcionalidad, digo, es el sentidiño de toda la vida, ¿no? Efectivamente, el mundo local, con sus más de 8.131 municipios, 10.000 entidades en general, es un reino de taifas con carácter general y esto en particular. Me has pasado hace poco en una charla en compañía para una entidad local que estaba detrás de todo sentado el responsable de recursos humanos y yo le dije, ¿vosotros estáis usando? Y me dice, no, nosotros no. Entonces todo el salón lleno, ¿no? Imaginaos. Digo yo, bueno, ¿quién aquí está usando IA? ¡Bum! Y para el trabajo, en el ámbito profesional, el 80% de la sala levantó la mano. Mira, yo lo vi palidecer, o sea, no respiro y ya no duermo más. Esta es la realidad, ¿no? Como decía Julio Iglesias, estás usando IA y lo sabes. Todo el mundo lo está haciendo, con lo cual mirar para otro lado, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Hay que adoptar, y ya hay algunas entidades trabajando en unas normas de uso, un código para un uso responsable y ético de la IA. Y no estamos hablando de la necesidad de, como siempre, nos hacemos un documento de 200 páginas, reflexionamos sobre lo divino y lo humano de la IA. No. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué herramientas están permitidas? Antes le contaba a Idoia que el otro día, hablando con un compañero secretario de un municipio chiquitín, con los solitos que están, me decía, no, qué maravilla la IA, tienes razón, Conchi. Porque claro, yo le subí el expediente y ya me sacó la resolución. Y yo empecé a hiperventilar y decirle, mira, no, el expediente, pero anonimizaste los datos, pero no le subas el expediente. Claro, cosas que a los que ya estamos un poquito más metidos en faena no se nos ocurre, pero que la soledad o digamos, las asimetrías que permite. Entonces, diputaciones, a mí me parece que, por supuesto, para todos los de menos 20.000 es que ya es una obligación legal. Cuestión distinta es que lo hagan. Porque un tema es que tú me des la herramienta, que me digas, oye, te voy a poner Microsoft y vas a tener Copilot. Muy bien, ¿y qué? Ah, no, ¿te hacemos formación y alfabetización? Sí, un cursito para cómo funciona la herramienta. Pero no es eso, es lo que decía Idoia, es pensamiento crítico en el uso de la misma. Porque ¿qué hacemos en los municipios? De todo, salvo mandar cohetes a la NASA y a todo llegaremos, a todo, pero
bienestar de las personas, servicio de agua. Imaginémonos que mañana estamos en una herramienta con nuestra empresa que está llevando y le corta el agua porque su IA comete un error con el tema de los impagos y le quita el agua a una familia. Claro, tenemos que tenerlo muy claro, tanto para dentro, en el back office, cómo lo usamos para simplificar cargas, pero también para la ciudadanía, ¿no? Yo no me voy a poner con el tema de Smart Cities, pero movilidad, tráfico, gestión de residuos, hacemos un montón de cosas. Con lo cual, lo primero es ser conscientes de que esta es la realidad, que a lo mejor ahora no podemos diseñar el mejor plan porque esto es otra. No, primero vamos a hacer el plan estratégico, luego muy bien, muy bonito. Hacemos, no, algo muy sencillo, ¿no? ¿Se puede usar ChatGPT o no? Lo van a usar igual. Yo no digo que básicamente le digas, pero enséñale a que desactiven los datos del modelo para el entrenamiento, qué se puede hacer, habla con el delegado o delegada de protección de datos, es decir, crea un equipito mínimo que a mí me parece básico y fundamental, pues el habilitado o la habilitada que esté, delegado de protección de datos, quien tengas en tecnología, si lo tienes. Si no, escalarlo y que las diputaciones creen estos equipos multidisciplinares y los pongan a disposición. No hacer no es una opción, porque como tú bien dices, los están usando. Y, por ejemplo, el CTAG en el ámbito de justicia ya sacaron el año pasado unas normas básicas de uso, ¿no? Casos prohibidos, casos permitidos, casos en los que hay que consultar con asesoría jurídica, casos en los que hay que consultar con tecnología. Pues algo tan sencillo como eso. Pero hay que, como se suele decir, ponerse y hacerlo. Lo que pasa es que si de repente nos ponemos con esto, y ya cierro, esto tiene un problema, el humo. Ojo, año 2027, elecciones municipales. Me decía el otro día una responsable de una comunidad autónoma, me dice, me están viniendo por aquí los alcaldes de la mano con responsables de empresas para que les demos subvenciones para IA. No tienen datos, siguen con el PDF, pidiendo el DNI, pero de repente tienen IA, ¿no? Esto porque frente al metaverso, el blockchain o demás, la IA como que ha calado muy bien y suena fenomenal dar una rueda de prensa. El ayuntamiento va a desplegar, ojo, al 2026, año preelectoral, que no vayamos a ver, desde luego, muchos temas muy preocupantes. Y yo tengo una entrada en mi blog que se titula La IA sin datos, un Ferrari sin gasolina. Pues un Ferrari sin gasolina, efectivamente. Tenemos dos preguntas más, por lo menos. Quiero que fueran breves las intervenciones para que así dé tiempo al mayor margen, mayor número de intervenciones posibles, teniendo en cuenta que acabaremos entre 5 minutos. Buenos días. Muy agradecido por tan magníficas exposiciones y el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por este tipo de actividades. Una pequeña reflexión y qué consideran ustedes si podríamos llegar a ese punto. A lo largo de la historia humana hemos visto múltiples ejemplos de lo que nos ha llevado los nuevos descubrimientos. Lo vimos, por ejemplo, en la creación de la bombilla eléctrica. Las industrias que vivían de las velas se preocupaban porque iban a quedar en desamparo y a lo largo de que se produjo inevitablemente la bombilla eléctrica, favoreció a la civilización. Lo vimos más recientemente con la digitización, bueno, la activación digital, el uso de las plataformas digitales para hacer transferencias bancarias y el uso del Internet nos dio cosas buenas y cosas no tan buenas, por ejemplo, en la Internet oscura, en donde usted puede encontrar tanto las cosas más nobles del ser humano como las más viles, ¿no? Creo que la inteligencia artificial nos va a llevar más o menos por ese mismo camino. Vamos a encontrar cosas muy positivas, como le hemos conversado en este foro, como también va a haber algunas situaciones en las que tendríamos que preocuparnos y ajustarlos. Creo que el reto de la inteligencia artificial es algo inevitable, nos guste o no, nos va a cubrir y sin embargo vamos a tener que, más que asustarnos, es preocuparnos por ajustar. Yo creo que ya tenemos la lección aprendida de anteriores situaciones y ir ajustando algunas tuercas para ir favoreciendo a las personas, ¿no? Y a lo que la inteligencia artificial pueda favorecer. Y si ustedes consideran que llegado al punto entre la normativa y lo que podríamos ajustar en el futuro, que la misma inteligencia artificial podría ser utilizada para ella misma, para controlar y favorecernos en esos controles y hacer una inteligencia artificial más amigable, más transparente, más noble para el ser humano.
Bueno, si quieres empiezo yo. Me ha parecido muy interesante esta evolución que has hecho por los últimos inventos de gran impacto a lo largo de la historia. Imagínate en el periodo de la Revolución Industrial, los luditas también, pues, que se enfrentaron también pues, a las máquinas, que veían que, bueno, que les estaban quitando muchos puestos de trabajo y que de alguna manera pues, les perjudicaba. Y luego pues, sí que se crearon muchos otros puestos de trabajo y poco a poco se fue regulando pues, el propio ser humano. Por una parte, yo creo que es muy importante comprender la percepción del ciudadano, de la sociedad, en el momento en el que estamos todos viviendo un impacto muy grande. En los próximos 10 años el impacto va a ser aún mayor. Bueno, no voy a entrar en esas cuestiones, pero sí, o sea, la IA va a evolucionar de tal manera que realmente va a cambiar nuestras rutinas de una manera tremenda. Y esto pues incide de una manera pues muy continua sobre el ciudadano y nos cuesta adaptarnos. Esa adaptación a los cambios pues nos cuesta mucho. Antes pues era inventos de gran impacto cada 100 años o cada más años. Ahora estamos teniendo que cambiar rutinas a percibir nuevos impactos negativos o posibles incidencias sobre la privacidad, sobre nuestros derechos de una manera pues mucho más rápida y mucho más continua. Todo esto pues, nos genera incertidumbre y yo creo que es normal que tengamos esa percepción también un poco apocalíptica, un poco negativa en torno a de qué manera impactar la tecnología. Respecto a si va a ser buena o mala o a ver lo que vamos a hacer, sinceramente creo que ahora depende de las acciones que tomemos. Y te lo estoy diciendo después de pues, toda la experiencia que tengo en IA de muchísimos años con anterioridad. Ahora estamos en un periodo crucial, en un momento de transición en el que las acciones que tomemos, de cómo nos comportemos, de cómo la actitud que tomemos frente a esta tecnología, el verlo, pues esas acciones de pues hacer un esfuerzo para hacer acciones de divulgación y concienciación, por formar ciudadanos mucho más conscientes, todas estas acciones fuertes que tenemos que hacer ahora para cambiar estructuras educativas, maneras de hacer la regulación, aproximaciones a las distintas áreas, hacer estrategias que también tengan en cuenta estos principios éticos de la IA en las empresas, en los colegios, en las universidades, a nivel público, en entornos públicos. Hacer ese esfuerzo ahora va a marcar el que al final tengamos una IA positiva para todos o percibamos un impacto negativo. La IA diría, es equiparable o más que la electricidad. Va a cambiar muchísimo en nuestra vida, nuestras rutinas, nuestra manera de enfrentar la toma de decisiones, que es una de las cosas pues, más humanas que tenemos y yo creo que es muy importante que todos adquiramos ese conocimiento básico sobre impacto, no sobre programación en absoluto, para poder pues, coger ese lado positivo. Obviamente el hecho de que tenga un lado positivo o negativo lo tienen absolutamente todas las tecnologías. Lo decía ya con lo del cuchillo, te lo pongo otro ejemplo de un martillo. El martillo igual lo puedes usar para clavar un clavo, abrir la cabeza a cualquiera de los que está ahí y es lo mismo. Y tenemos que también ser muy conscientes de quién está detrás de esa IA, de esa herramienta, que son las empresas, que son los gobiernos, que son las organizaciones, no la IA en sí misma. Debemos de dejar de poner a la IA como centro y no personificarlo y echarles la culpa como si dijéramos, o exigirles responsabilidades a los que están como sociedad, a lo que están detrás, hacer esa presión para que desde ya se empiece a controlar, no a regular tanto, porque es muy buena también, para controlar y exigir esa educación que os decía. Creo que es ese momento de transición tan importante que todos debemos tener un papel muy activo, también la sociedad civil. Tenemos preguntas tanto del público presencial como del que nos sigue por el streaming, pero lo que no tenemos es tiempo. Entonces tenemos que acabar aquí. Yo creo que la mesa ha puesto de manifiesto cómo se están llevando acciones sumamente interesantes para conseguir que haya una confluencia entre la inteligencia artificial y la innovación social. Y también nos han hablado de las tareas pendientes. Entre otras, yo subrayaría la importancia de la participación, que existen cauces de participación para la ciudadanía, pero cuando no existan hay que crearlos. Y en todo caso, los que existen debemos aprovecharlos, porque aunque citando a este catedrático, todos tenemos muchas cosas que hacer, desde luego, si no nos implicamos, pues no seremos responsables del futuro que tengamos. Pues muchas gracias a las dos por vuestra interesantísima intervención y nos volvemos a ver a las 12:10 aquí.
de nuevo.